Qué fácil es hacer ofertas cuando se está en campaña, pero qué difícil es cumplir cuando se es gobierno. La Ley de Educación Intercultural, en la gestión anterior, fue aprobada por el bloque de Creo. Eso remitiéndome a la exposición que hiciera el colega Diego Ordóñez. Qué fácil es hacer ofertas cuando se está en campaña, pero qué difícil es cumplir cuando se es gobierno. Creo que eso es lo que en esta asamblea se debe fiscalizar, que se cumplan las ofertas que se le hizo al pueblo ecuatoriano y que se le cumplan las ofertas que se le hicieron a los maestros. Pero hay que hablar del contexto, hay que hablar del problema. ¿Cuándo llegamos a esta situación que hoy tiene en total precarización a la educación, a la salud, a los ecuatorianos en sí? La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia muchas realidades que demuestran la inequidad y la desigualdad que viven miles de ecuatorianos. La desatención y la ausencia del Estado está en todos los rincones del país. La pésima administración anterior, lejos de solucionar las carencias, las agravó, hizo más grandes los problemas porque consideraron que había que optimizar los recursos, reducir el Estado obeso. Hoy escuchaba con mucho asombro al colega Hachero decirnos que la asamblea, que en su ámbito administrativo la presidenta lo podría hacer, pero él trae aquí a la asamblea la discusión para que se donen computadoras usadas a los niños de la Amazonía. Ningún niño, ni de la Amazonía, ni del Ecuador, merece que se precarice su condición. Aquí hay que demandarle al Estado que cumpla, no solamente con los niños y niñas del país, que cumpla con los maestros, que cumpla con lo que dice la ley. Pero a eso hemos llegado, a discutir este tipo de cosas y olvidarnos de lo urgente. Pero optimizaron los recursos. ¿Pero qué fue lo que ellos prefirieron priorizar? Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para instaurar una realidad de exclusión hacia las grandes mayorías y privilegiaron a los grupos de poder que sostuvieron y apoyaron a su gobierno, que hasta el último día lo sostuvieron y ahora pretenden desmarcarse. Pongamos las cosas en su lugar y en contexto. Nuestro respaldo, y lo digo como hija de maestra, porque yo no lo hablo desde una posición de legisladora, lo hablo como hija de maestra. Conozco las condiciones que han vivido nuestros maestros históricamente. Entonces, esto no se trata de hacer un enunciado, se trata de cumplir. Y sí, la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de UNES, respalda a los maestros y a los docentes del país de manera tangible y clara. ¿Y cómo se los ha respaldado? Porque justamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana se revisaron y se dignificaron sus remuneraciones. Por primera vez, nuestros maestros tuvieron una universidad para su profesionalización. Fue en nuestro gobierno que la política de Estado estuvo en la línea de universalización de la educación inicial y de la educación general básica, de primero a 10º año. Se incrementó la población estudiantil del bachillerato. Hechos, no retórica. Hechos, no retórica. Se dio pasos enormes para la erradicación del analfabetismo en la población adulta. Hubo mejor infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas y principalmente se dignificó la profesión del docente a través de la garantía de condiciones de trabajo y calidad de vida. Un sinnúmero de logros que a nadie se les debe olvidar y de los cuales, sobre todo los maestros, los docentes de este país lo reconocen. Hechos, no palabras. Soy hija de la educación pública. Me parió la educación pública. Por eso nuestra defensa irrestricta a lo público, a la educación, a la salud, a los recursos necesarios que requiere el Estado para ello. Siempre hemos apoyado todo aquello que vaya en beneficio de la educación y por eso estaremos vigilantes para que este gobierno otorgue los recursos necesarios para fortalecer el sistema educativo, que cumpla con sus ofrecimientos de campaña para que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a nuevas tecnologías de la información y que se reconozca el acceso al Internet como un derecho fundamental, no regalando tablets usadas, no,
haciendo esto, política de Estado, desde la inversión que debe hacer el gobierno. Estaremos vigilantes para que la estabilidad laboral llegue masivamente a los maestros. Que pese muchos maestros haber ganado concursos, aún tienen nombramientos provisionales y otros tantos contratos ocasionales. A mí en lo personal, y con esto va dirigido a la proponente de la resolución, a mí en lo personal me llama poderosamente la atención que hoy a través de esta resolución se quiera vender una idea de que sería el medio adecuado para solucionar las injusticias de las cuales son víctimas los maestros del país, empujándonos a votar por una resolución que además desconoce las funciones de la Corte Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, y que en la actualidad se encuentra revisando la pertinencia de esta ley. Que no quede duda, nuestro apoyo a los maestros, nuestro apoyo, pero sin interferencia de lo que se debe hacer dentro de la Corte Constitucional. Que quede claro, a quien le corresponde ejercer la representación judicial de la Asamblea Nacional es a la presidenta. No es posible que se pretenda litigar una temática jurisdiccional desde un espacio como la función legislativa. Cuidado, colegas asambleístas, cuidado, y caemos en una intromisión y nos pegamos un tiro en el pie por intentar obstruir las funciones de la Corte Constitucional. Aspiramos que la proponente de la resolución acoja las iniciativas que ha salido de nuestra compañera Ana Raffo para que se incorporen en la resolución. Somos respetuosos del Estado de Derecho y las reglas democráticas. Creemos firmemente en ellas y no nos prestaremos para que hagamos pronunciamientos que no vayan acorde a lo que debe normarse dentro de la ley. Cuidado, compañeros, y hagamos un ridículo a nivel del país si no nos damos cuenta cuáles son nuestras competencias como pleno de la Asamblea Nacional. Dejemos que la Corte haga su trabajo, que la coordinación jurídica e institucional cumpla sus funciones y que represente al legislativo en las instancias que correspondan. Aquí nosotros, compañeros, dediquémonos a debatir lo urgente, a legislar para lo importante. Por favor, si hay una de las cosas que nosotros como legisladores nos corresponde legislar para solucionar los grandes problemas nacionales, fiscalizar a las autoridades públicas cuando llegará el juicio a Celi y olvidar la obligación de trabajar por las grandes mayorías. Eso es lo que nos corresponde como legisladores. Si se incorporan algunos de los aportes que hemos hecho a la resolución, nuestra bancada la apoyará. Muchísimas gracias.